Muy buenos días. Comenzamos un nuevo coloquio de debate y análisis sobre un tema de absoluta actualidad, autoconsumo, camino al ahorro energético con el apoyo de los fondos europeos. Y para ello contamos con 3 ponentes de primer nivel que nos van a ayudar a explicar, a darnos claves y consejos para saber un poco dónde estamos y también hacia dónde podemos ir. Alfonso López Sáez es director de Transformación y Productividad de BBVA, Dirección Territorial Sur, que abarca tanto Andalucía como Extremadura, Ceuta y Melilla. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos Muchas hoy. gracias a vosotros. Buenos días. Pablo Alonso Aguilar es director gerente de Irradia Energía. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Madalena. Y Rafael Camacho Aguilar, director gerente de Granja San Rafael. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Hablar de autoconsumo se ha convertido en una necesidad. Basta ver la escalada en el precio de la electricidad y los incentivos también que nos ofrecen cada vez mayores para la instalación de energías limpias y renovables e incluso una oportunidad, tanto para particulares como para empresas y comunidades de vecinos. Precisamente, según un estudio de la Unión Española Fotovoltaica, este crecimiento es especialmente relevante en el mundo residencial, donde se ha superado ya el 30% de potencia, con un crecimiento del 19 al 30, más de 10 puntos en solamente un año. Ser más eficiente y con un modelo más sostenible. Sobre el autoconsumo como camino al ahorro energético vamos a debatir hoy en este encuentro que organiza Diario de Sevilla, Grupo Yolí, con la colaboración de BBVA dentro del ciclo Creando Oportunidades. Alfonso, comenzamos contigo. La llegada de fondos europeos está significando una oportunidad, como decía, sin precedentes, ¿no?, para el impulso del autoconsumo en fotovoltaico en España. Y más aún en una región como la Andalucía, con unos recursos tan destacados, competitivos y una hoja de ruta, al menos en la teoría, ¿no?, ya nos han dicho desde la Junta de Andalucía que pretendemos incluso conseguir la soberanía energética. Eso está todavía por ver, pero bueno, en la hoja de ruta está ahí. Como decía en la presentación, en este objetivo entramos todos, particulares, empresas, instituciones y, por supuesto, el músculo financiero de entidades como BBVA, con un programa de ayuda a actuaciones muy sólido en este campo. ¿Por qué es tan importante apostar por las energías renovables, particularmente por el autoconsumo fotovoltaico en España? A ver, en primer lugar, en BBVA creemos que la lucha contra el cambio climático es, junto con la transformación digital, dos de las grandes disrupciones a las que se enfrenta el planeta, ¿verdad? Los efectos del cambio climático son devastadores y creo que todos somos conscientes de ello. Y esto requiere un cambio de hábitos en todos y cada uno de nosotros, cambios de hábitos en la forma en la que nos desplazamos, cambios de hábitos en la forma en la que consumimos, por ejemplo, con el menor uso del plástico, y cambios de hábitos también, ¿por qué no?, en la forma en la que generamos la energía que consumimos, ¿no? Hay dos grandes referencias que nos marca el Acuerdo de París, que es un acuerdo de la ONU que establece un poco cuál es la hoja de ruta del planeta para los próximos años. La primera, intentar tener una economía descarbonizada en 2050, no ser dependientes de energías fósiles, de energías contaminantes. Y la segunda es limitar el impacto del crecimiento de la temperatura del planeta en 1,5 grados, que no supere el crecimiento ese 1,5 grados. Eso es, lo decías tú antes en la introducción, tarea de todos. Por lo tanto, todos tenemos una enorme responsabilidad. Al margen de esta responsabilidad, al margen de este interés, digamos, social y por el cambio climático, hay otro, si quieres, más terrenal, y es el enorme coste de la energía. Enorme coste que además en los últimos meses se ha visto incrementado por el conflicto de Ucrania y cómo nuestra dependencia del gas que procede de ese país, ¿no? Por lo tanto, si mezclamos ambas cosas, mezclamos esa conciencia social por un lado y por otro lado el impacto económico para nuestros bolsillos, vemos que la apuesta por la energía fotovoltaica, por las placas solares, es una apuesta absolutamente decidida y una apuesta absolutamente rentable. Piensa que los plazos de amortización de una instalación de este tipo están en torno a 5 o 7 años. Un plazo, yo creo que suficientemente pequeño para que la inversión resulte rentable, sobre todo si tenemos en cuenta que una instalación tiene una vida útil de en torno a 25 años. Por lo tanto, la rentabilidad económica es claramente alta, ¿no? Y, por otro lado, justo ahora, justo en estos momentos, hay un enorme paquete de ayudas, fundamentalmente de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, que hacen que este tipo de instalaciones tengan un importante paquete de subvenciones, así como ayudas que los propios ayuntamientos están facilitando en torno al impuesto de bienes inmuebles con una reducción importante, ¿no? Yo creo que todo esto hace que sea imprescindible el acometer este tipo de instalaciones. Singularmente me preguntabas por Andalucía. Todos los países del mundo y, como antes decía, a través del Acuerdo de París, están apostando por energías alternativas, energías no contaminantes.
Y lo hacen incluso países que tienen 1.800, 2.000 horas de sol, países del norte de Europa que tienen una exposición al sol mucho menor que nosotros. En España estamos en torno a 2.600 horas de sol. En Andalucía, 3.300. Es decir, la enorme capacidad que tenemos los andaluces, por cierto, liderándolo las provincias de Sevilla y Huelva por su situación geográfica, claro. Correcto. La capacidad que tenemos de ser autosuficientes, de buscar esa eficiencia, esa autosuficiencia energética a la que tú antes hacías referencia, es absolutamente cercana, ¿no? Y requiere... No es ninguna utopía, ¿no? Yo creo que no. Ni ningún programa electoral, es viable. De verdad lo Deberíamos conseguirlo, al menos. Como te decía, hay un compromiso firme de todos los países en intentar tener fuentes limpias de generación de energía, y claramente en Andalucía estamos absolutamente preparados en términos de capacidades de infraestructura e incluso, ¿por qué no?, de empresas del sector, como Irradia, que nos acompaña hoy en este coloquio, que tienen muchísimos años de experiencia, que hacen que este tipo de instalaciones sean absolutamente sólidas, que no haya ningún tipo de problema, que son empresas con una extraordinaria antigüedad en el mercado, y que si alguien tiene dudas acerca, oye, esto es una energía nueva, algo que quizá todavía no esté muy bien probado, que va, yo creo que hay suficiente tiempo y suficientes años de experiencia como para decir que las instalaciones fotovoltaicas son rentables, son sólidas, generan, insisto, 25 años de vida útil, por lo tanto, bajo este punto de vista, una apuesta clarísimamente decidida. Alfonso, me interesa mucho esa vertiente, ¿no?, que has planteado en el caso de Andalucía, porque tenemos aquí dos empresas punteras, cada una en vuestro sector, pero que habla bastante bien, y yo creo que ponéis también rostro a llevar a cabo, ¿no?, vamos a llevarlo al terreno de cómo en la práctica se puede apostar realmente por una energía renovable y sostenible de este tipo. Voy a empezar, Pablo Alonso Aguilar, contigo. Planteo simplemente para quienes no lo conozcan un poco tu trayectoria. Eres ingeniero industrial y también tienes una maestría en energía renovable, más de 20 años creo que llevan de experiencia, ¿no?, en el sector de la energía renovable y en concreto en la fotovoltaica. Irradia Energía entiendo que es tu proyecto más personal, ¿no? Fue un empeño tuyo, ¿no? Sí. Después de poner muchas plantas solares en Andalucía, ¿no? Ha habido un periodo, ¿no?, entre 2004 y 2007 que ha estado poniendo un montón de plantas, y en un momento determinado decidiste dar el paso. Cuéntanos un poquitito, antes de pasar ya a algunas preguntas más concretas, la situación de la empresa, un poco, Irradia Energía, ¿qué posición tiene en este momento? Vosotros, en la práctica, ¿qué os dedicáis? Tenéis una página web que la recomiendo también quien quiera conocer y que se acerque un poco a ver vuestra web, que lo tenéis muy detallado todos vuestros servicios, pero así de forma un poco sintética, ¿a qué os dedicáis? Bueno, yo quería empezar viendo un poco la trayectoria. Yo soy ingeniero por la Universidad de Sevilla y mi fin de carrera fue sobre energía solar. Entonces me llamaban loco, ¿no?, en el año 97, ¿no?, y éramos 2 o 3 gatos. Hoy la verdad es que si algo son gente con mucha experiencia, ¿no?, con mucha trayectoria, y nos enorgullecemos de haber aprendido en todo este tiempo para formalizarlo. Efectivamente, yo cambié el mundo por Andalucía. Yo trabajaba en Madrid, en Isofotón entonces, trabajé en Ecuador, eran proyectos de ayuda al desarrollo, proyectos de comunicaciones, proyectos donde la energía solar era lo más barato en esos sitios tan aislados, y vine a Andalucía para generar empleo y para aprovechar nuestro petróleo, ¿no?, que es el sol, ¿no? Que yo heredé, digamos, el amor a la energía solar de mi padre, que trabajó mucho tiempo en el tema de energía solar, y su frase siempre era esa, ¿no? El sol de Andalucía es el petróleo de Andalucía, y hay que sacar el máximo rendimiento a nuestros recursos, ¿no? Y eso asociado a un sector profesional que puede aprovechar, ¿no?, esa tecnología, pues es algo verdaderamente, bueno, una realidad. Para mí, una cosa que la gente no sabe es que cuando yo empecé en el sector, ya con el mero 1% de energía eléctrica generada por solar, me parecía un logro infinito. Bueno, pues hoy en día estamos en el 37-38% en un día normal de electricidad en determinadas horas, ¿sabes? De media en el año, pues estaremos en el 12-14% increciendo, ¿no? Y probablemente en 2030 la generación en cuanto a energía pues supere el 30 al 40% de energía solar. ¿Que hay que combinarla con otras fuentes? La generación eléctrica. ¿Que hay que combinarla con otras fuentes? Seguro. Y que hay que buscar almacenamiento, y que hay desarrollo tecnológico detrás, y que hay que apostar por la movilidad energética. Pero desde luego que es una realidad para empresas como nosotros, que llevamos 15 años viviendo de esto, pues también me enorgullece, ¿no? Me enorgullece hacerlo. Nosotros cuando empezamos pensábamos
En Irradia Energía hemos hecho muchos proyectos singulares y hemos hecho muchos proyectos, pues con Ecuador tenemos una empresa allí y hemos intentado desarrollar proyectos de microredes, proyectos también de edificación, pero ya a partir de 2020-2022, cuando el autoconsumo se regulariza, 2019 más o menos, 2020, pues nos encontramos en una posición de privilegio porque podemos crecer y procedimentar muy bien las instalaciones. Entonces, hemos hecho un ejercicio de intentar protocolizar mucho y buscar nuestro nicho. Y nuestro nicho son las pequeñas y medianas empresas y nuestro nicho son el autoconsumo en el sector industrial y sector industrial y sector terciario. Hay muchas empresas que se dedican a los grandes parques. Bueno, pues ahí nosotros les ayudamos en ingeniería y cosas, pero no es nuestro sector. Hay otras empresas que han salido para el sector doméstico, instaladores y tal, pero con nuestra trayectoria de ingeniería nosotros queremos aportar valor en instalaciones que tengan un poquito más de dificultad, ¿no? Y que requieran pues, tener... Vosotros centráis en lo complicado. En lo complicado, no quieren meter mano, sí, en lo complicado, en la industria, que yo creo que que hay que promocionarlo en Andalucía. En Andalucía tiene un déficit de que las industrias sean cada vez más competitivas y por eso me enorgullece pues, poner instalaciones, ayudar a la transición energética en la industria agroalimentaria, que ahí sí somos punteros y somos una referencia, en el sector hotelero, en el sector terciario, en las residencias, en los hoteles, ahí donde hace falta que la gente esté muy cualificada y donde no nos podemos equivocar y donde tenemos que entrar y salir muy rápidamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, esa es la posición de Irradia Energía. Ahora mismo hemos cambiado el chip. En vez de hacer proyectos singulares, queremos protocolizarlo para hacer proyectos cada vez más replicables y escalar en tamaño y tener personal propio a la hora de ejecutar las obras, ¿no? Porque no depender de, ¿no? Que al final la subcontrata, al final siempre no efectivamente, es en este sector camino, hay ¿no? mucho jefe y poco indio, digo yo muchas veces, ¿no? Es decir, hay mucho fondo de inversión en las grandes obras o hay mucho, yo qué sé, también Entonces hay estáis instalador creciendo local en indios, ¿no? y nosotros estamos creciendo un poco Bien. porque creemos que es una mano de obra cualificada, es una mano de obra, ¿Qué empleo digamos... da Irradia Energía Bueno, en este nosotros momento? ahora mismo somos 35. Bueno, El año no está pasado mal, 35. éramos 22, ahora somos Ajá, 35, está muy el bien. año que viene seremos 50 y Ah, vamos muy a bien. ir creciendo en la línea de... Además, empleo cualificado, con lo cual... Claro, y sobre todo empleo que tiene que estar muy formada, tiene que ser, digamos, cumplir muy rigurosamente, porque claro, trabajamos en altura, trabajamos con el riego eléctrico, y quizás, adelantando un poco a las preguntas, que quizás uno de los problemas que tenemos en el sector es que, de alguna manera, tan fácil es hacerlo bien como hacerlo mal. Vaya. Y entonces nos encontramos con muchas empresas nuevas que no tienen la experiencia o que no tienen el componente y que parece que comparamos lo mismo. Y no es lo mismo una instalación ejecutada adecuadamente, con los trámites, con la normativa, con las licencias, que después se dan de alta, que después tienes la compensación de excedentes, etc. Todo eso es una labor compleja y entonces yo sí animo a decir, oye, vamos a hacerlo rápido, está muy bien, pero vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo bien porque este sector energético, que siempre ha sido muy opaco, pues ahora se nos ofrece la oportunidad de participar en él. Y Es yo que creo ahora que... es también muy goloso, ¿no? El tema del paquete de la ayuda europea, etcétera, también es un factor Yo soy, que atrae ahí fíjate un qué poco de curioso, beneficio, ¿no? ahí yo soy un poco antiayudas. O sea, creo que son necesarias, creo que es interesante ahora, pero ojalá dentro de poco ya no las Ya no lo tengamos. sea, ¿no? No sean necesarias, No sean que necesarias. el mercado se Porque regule. esté ya lo suficientemente sólido como para que no haya que apoyarlo. ¿no? Claro, y yo creo que ahí la labor de las entidades financieras y en concreto del BBVA, yo creo que es fundamental. Tienen que entender que esta instalación de autoconsumo es algo que aporta más valor a la vivienda, que aporta menor coste a futuro y que no es un bien de consumo, sino es un bien de ahorro y, por tanto, es un bien financiable a largo plazo y con unas cuotas de financiación menores. Entonces, si cambiamos las subvenciones por deducciones fiscales o por mejor financiación, yo Lo lo firmo compras sobre la hoy. marcha. Lo firmo Lo hoy. estoy viendo. Estoy convencido de que Ajá. es mucho mejor, ¿no? Vale, El sector... ahora vamos a ir avanzando un poquito más en el tema, pero voy a presentar a nuestro tercer ponente. Pablo, decías que cuando te licenciaste que te llamaban loco. Bueno, yo creo que tal cual estás exponiendo la trayectoria de la empresa, podríamos hablar más de visionario que de loco. Bueno, de todas maneras estamos hablando de una empresa que ha sabido encontrar un nicho, ver una oportunidad, ¿no? Y apostar por ella. Tenemos aquí a Rafael, que estamos hablando de una empresa casi centenaria, ¿no? Sí. Una empresa de referencia, no solamente en Sevilla, sino en Andalucía, yo creo que en toda España. Gracias. Él es Rafael Camacho, director gerente de Granja San Rafael, una de las empresas avícolas más destacadas del panorama nacional.
Os dedicáis desde Marchena, desde aquí desde Sevilla, a la producción y comercialización de huevos de gallina bajo la marca Huevos Camacho, que seguro que todos los conocemos. De hecho, todos lo conocemos, con los que estamos aquí al menos. Aparte de ser una marca con historia y con solera, vuestras pollinas y huevos cumplen los más estrictos controles de calidad y tenéis también una preocupación y actuaciones que podríamos decir de referente en el campo energético y sostenible, que es un poco el tema que nos lleva hoy al debate. Podríamos decir que soy un ejemplo a seguir con una marcada hoja de ruta en positivo hacia el autoconsumo. ¿En qué momento y por qué se sitúa el autoconsumo como una prioridad para vosotros y forma parte también de vuestros planes estratégicos? Porque estamos llegando, comentaba antes Pablo, también el apoyo al sector, a la agroindustria andaluza y tenemos aquí un referente clave, ¿no? ¿Por qué sois también un ejemplo, ¿no?, de que otras empresas por dónde pueden caminar? Yo creo que toda empresa siempre tratamos de optimizar todos los recursos. En el nuestro siempre hacemos desde que llega una pollita que nace con un día, la alimentamos, fabricamos nuestros propios piensos, producen los huevos, los envasamos, los llevamos a los centros de distribución. Entonces, nos gusta cumplir todo el ciclo. Viendo también que nos gustaría también optimizar, tenemos un sol que nos da la energía, pues que queremos... siempre vamos a optimizarlo. Tenemos los tejados, nuestras cubiertas, que es un sitio ideal para poner estas placas fotovoltaicas. Pienso que cuando es el momento de hacerlo, pues hacer los estudios, desde hace muchos años veníamos estudiando el tema. Entonces los plazos de amortización eran muy altos, los costes eran altísimos de las placas. Bueno, pues este año no se hace. Vamos a dejar pasar otro año. Cuando pasan unos años, esto parece que se va abaratando el coste de las placas. Bueno, vamos a hacerlo en este año porque ya esto parece que le podemos hincar el diente, ¿no?, a estas instalaciones. Montamos la primera instalación. Tenemos la suerte que la montamos a unos precios que eran rentables de las placas, pero es que sube el precio de la energía, con lo cual las amortizaciones lo amortizamos rapidísimo. Eso... en una situación en la que no había ayudas ninguna. No apostamos por las ayudas. Como ha dicho bien Pablo antes, nosotros tampoco buscamos siempre las ayudas, sino preferimos la rentabilidad. Vimos que era muy rentable, producimos más del 50% ya de nuestra energía, todo de placas solares. También es verdad que una granja trabaja mucho de día y de noche se apaga todo, todas las gallinas, todos los animales a dormir, todos los trabajadores a dormir, se apagan todas las máquinas, que es cuando no se produce... Cuando no se produce consumo, no tenemos consumo. Sale el sol, empezamos todos a trabajar. Las gallinitas a poner huevos, nosotros a envasar, fabricamos los piensos, vamos generando nuestra propia energía, oye, y quedamos muy satisfechos. Eso hará unos 3 años, creo, que montamos con Irradia la instalación. Y este año hemos montado la segunda instalación, similar a la primera, en otro núcleo de granja muy parecido. Y bueno, ahora Pablo me acaba de comunicar de que hemos recibido ayuda para la fábrica de pienso, que la habíamos solicitado hace tiempo, y probablemente en poco tiempo montaremos también ya la instalación para la fábrica de pienso, que nos viene muy bien porque siempre pensábamos en la fábrica de pienso. Bueno, hacemos los piensos de noche porque la energía es más barata, claro. El personal tiene que trabajar de noche, a nadie le gusta trabajar a deshora, ¿no? Porque la energía fuera de cuándo, bueno, vamos a ver cómo podemos rentabilizar. Es muy bonito que sale el sol, también se enchufa la fábrica de piensos, venga, y hacemos los piensos de día, no tenemos que esperar a la noche viendo las tarifas horarias, ¿no? Y bueno, ese es nuestro caso. Rafael, vosotros en realidad empezasteis antes de toda la crisis de los precios. Quiero decir, del último año hacia aquí hay un montón de empresas que de repente han visto que era una asignatura pendiente el ser renovable y sostenible. En vuestro caso, ¿cómo es en qué momento decidir? Porque claro, estamos hablando de inversiones muy potentes, sin ayudas públicas, tampoco había paquetes de financiación. ¿Cómo decidís dar el paso de decir, no, es que nosotros tenemos, es también, comentaba esa concienciación social de, bueno, tenemos que ser también más sostenibles, ¿no? Tenemos también Por supuesto, la sostenibilidad es fundamental. Tratamos de optimizar todos los recursos. Nosotros, otro de los recursos que tenemos, aparte de la energía del sol, son el estiércol de la gallina, ¿no? Lo aprovechamos como abono. También muchas veces hemos pensado si aprovecharlo para crear energía. Lo he hablado con Pablo alguna vez. Es un tema muy complicado y necesitaría una cantidad inmensa. ¿Cuál es el más fácil para producir energía? Los tejados. Cuando se abaratan los costes de las placas, creo que es el momento. Y ahora mismo
Al principio nos daba, ¿no? Se amortiza en 10, 15 años. Los tipos de interés también antiguamente eran muy caros. Entonces, era casi lo comido por lo servido. Llega un momento donde bajan los tipos de intereses, bajan las instalaciones de las placas y creemos que ese es el momento decisivo para montarlo. Y tuvimos el acierto porque nadie sabía que iba a subir tanto el precio de la energía. Pero bueno. Bueno, otro visionario. Gracias. Pablo, el año pasado se aprobó por parte del Gobierno lo de la hoja de ruta del autoconsumo, pero ya lo había avanzado también un poco, ¿no? La propia percepción que hay ciudadana, también a nivel de empresarial, de que es una inversión muy alta, de que al final no llega a tener una rentabilidad inmediata. Vosotros que os dedicáis, ¿no?, a gestionar y también asesorar, a recomendar también qué tipo de plantas, de qué, cómo, ¿no?, cómo, en qué momento realmente puede ser rentable. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo podéis un poco como quién se puede subir a este carro también, ¿no? Sí, yo creo que la gente no es consciente que antes hablábamos de las tecnologías, ¿cómo se llaman ahora? Disruptoras, ¿no? Bueno, pues eso ha ocurrido también en la energía. Es decir, ha ocurrido en la informática, ha ocurrido en las comunicaciones y ha ocurrido en la energía. O sea, cuando yo empecé en el sector, un panel solar costaba, bueno, pues se hablaba en eurovatio pico y eran del orden de 3,5 y la instalación 6, ¿no? Ahora estamos hablando del orden de 0,3, o sea, se ha reducido a una décima parte en apenas 10, 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente el sector energético siempre ha sido un sector muy opaco. Ha sido un sector muy opaco, un sector complejo, un sector muy de ingenieros, que intentamos hacer las cosas bien, pero la prioridad era, bueno, pues no os preocupéis, sociedad, que nosotros los ingenieros nos encargamos y entonces, bueno, pues las cosas, y no, nada más hay que ver la factura de la luz, lo compleja que es, ¿no? En cuanto empiezan a abaratarse los costes, de esta forma tan rápida, la sociedad tarda en reaccionar y todavía hay gente que sigue pensando que compramos energía de Francia, energía nuclear. Bueno, eso ya ha pasado. Eso hace ya más de 5 o 10 años que empezamos a venderle nosotros energía a Francia. En el último año están deseando comprar nuestra energía, que fundamentalmente viene de fuentes renovables o viene del gas. Y el problema de la percepción es una cuestión de tiempo. Es decir, es una cuestión de que los cambios se producen más rápidamente de lo que uno piensa. Entonces, es verdad que sigue habiendo esa percepción, pero a poco que se deje asesorar por buenos profesionales, se dará cuenta de que eso era algo de hace 3, 4, 5 años. ¿sabes? Son más prejuicios en realidad, ¿no? Son más prejuicios, falta de conocimiento, ¿no? Y bueno, y también es cierto que el mercado se tiene que ir adaptando también. Y también, oye, yo quiero decir que aquí todos estamos un poco tenemos que estar alineados, las instituciones públicas, las empresas eléctricas, los usuarios, las empresas instaladoras, todos tenemos el mismo objetivo, que al final es construir un mundo mejor para nuestros hijos y para la sociedad. Y tampoco estoy de acuerdo en esta confrontación que hay con las eléctricas. Nos han dado un buen servicio durante muchísimos años y han intentado hacer una transición energética que con el tema del gas, pues ahora se ha visto que no estaba tan mal pensado. Es decir, ahora bien, la foto de hoy es que ya nos toca, que ya como ciudadanos podemos ser responsables, que los bancos también nos pueden ayudar a hacerlo, que tenemos que cada uno aportar nuestro granito de arena y el autoconsumo es ese modelo. Es el modelo donde cada uno podemos aportar nuestro granito de arena y además haciéndolo rentable, ¿sabes? Y esa es la clave. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero eso, que filtremos bien y que los profesionales que ejecuten pues seamos profesionales de verdad. A mí me llama la atención que no haya intrusismo y que respondamos con la calidad y con la supervisión. Es justo decir que la mayor parte de las empresas tienen esa solidez a la que hace referencia, pero también es verdad que hay algún que otro... No, y hay gente que la instalación no es solo la instalación, sino, o sea, no es solo te monto unos paneles y me voy, sino me preocupo y que esto tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues hay que realizarla bien, hay que hacerla bien, hay que hacer un mantenimiento que es muy fácil, pero hay que hacerlo. Todos los años hay que apretar los cables. Se nos olvida muchas veces, ¿no?, en la parte del proyecto, pero luego no nos acordamos de que hay que mantenerlo. Pasa como un poco como con los coches, ¿no?, que siempre estás pensando en la inversión que tienes que hacer de entrada, pero luego diciendo en lo de mantenerlo al final, a la larga, también es un elemento clave. Vosotros sois especialistas también, ¿no? Nosotros hacemos es uno mucho de los elementos que caracteriza a vuestra empresa. Hacemos mucho mantenimiento y lo que pasa, bueno, hay una frase en ingeniería que siempre dice que toda máquina tiende a su estado natural de no funcionamiento. Ostras, eso es la obsolescencia programada. Con la fotovoltaica ocurre, pues como yo decía antes, que tan fácil es hacerlo bien como hacerlo mal. Y que es quieta, produce.
Entonces, el mantenimiento es más una labor a medio y largo plazo, es una labor de mejora, seguridad, ¿no? Casi, sobre ¿no? todo de seguridad. Ajá, Es decir, tú tienes que, como la anticiparte ITV del también, coche, tú ¿no? tienes Sí. que ir una vez al año, mirarlo, apretar los cables y tal, no sé cuánto, porque es la ITV del coche. Ver si los neumáticos están bien, pues ver si los cables están bien apretados y tal. No es caro y no es algo, digamos, que cueste trabajo, sino simplemente que lo pueda hacer uno en un momento dado. Bueno, en la cubierta no, es más complicado, pero bueno, Sí. normalmente es así. Vale. Pero bueno. Alfonso, vosotros tenéis una visión muy privilegiada, ¿no?, en el banco, porque estáis trabajando no solamente en el caso de las empresas, sino también con particulares, cada vez más residenciales, comunidades de vecinos. ¿Cómo criváis un poco vosotros? ¿Cómo detectáis también dónde hay un proyecto realmente merecedor de un apoyo? Cuéntanos un poco cómo la actuación del banco de cara a tampoco equivocarse a la hora de Claro. apoyar, ¿no?, que también entiendo que es clave. Es verdad que es nuestra principal prioridad, el intentar acertar más que equivocarnos, ¿no? Sobre todo a la hora de la financiación. Y evidentemente es nuestro principal objetivo y nuestra principal responsabilidad de ser el socio financiador de todos estos proyectos a los que estamos haciendo referencia. Pero creo que nuestra labor excede también de eso. Me parece que es injusto decir que solo nos tenemos que quedar ahí. Antes hemos hablado, yo creo que ha quedado claro, nos enfrentamos a objetivos muy ambiciosos, esa transición hacia ese futuro sostenible, decía Pablo, dejar a nuestros hijos un futuro mejor y un planeta mejor, requiere de la responsabilidad de todos. Evidentemente de los gobiernos, y antes hablábamos del Acuerdo de París, y tienen una labor muy importante a la hora de regular todo esto. Evidentemente también de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero también de todos nosotros, también de toda la sociedad y de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar cercanos, tenemos que apoyar en ese tránsito a todos nuestros clientes y a toda la sociedad para avanzar en ahí, ¿no? Y ahí diría, tenemos responsabilidad en el ámbito de divulgación. Tenemos una red, una capilaridad muy importante en términos de número de oficinas y tenemos que ser capaces de establecer diálogos como el que hoy tenemos aquí, con nuestros clientes, haciéndole ver la conveniencia de adoptar este tipo de medidas. Por ejemplo, tenemos digamos que uniéndolo un poco a esa transformación digital a la que antes hacía referencia, estamos en disposición de calcular ya, a través de la aplicación del banco, la huella de carbono de cada uno de nosotros, tanto de ciudadanos como de empresas. En base al consumo bancario, en base a los gastos que cada uno de nosotros hacemos, somos capaces de calcular cuánto estamos emitiendo en ámbito de carbono al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, generar esa conciencia creo que es importante. Y claramente la labor más importante está, evidentemente, en la parte de la financiación. Y ahí tenemos tanto vehículos para anticipar las ayudas, antes hemos dicho que hay un volumen de ayudas muy importante, pero que es verdad también que hay una tramitación compleja y de ahí la importancia de que el proyecto tenga esa visión integral y que dé cobertura también a la solicitud y a la tramitación de las ayudas. Bueno, pues en el banco tenemos líneas de financiación para apoyar el anticipo de estas subvenciones y, por otro lado, evidentemente, la financiación de proyectos que luego darán objetos a subvenciones, ¿no? Por lo tanto, todo esto es importante. Para terminar, aunque no es nuestro negocio principal, pero queremos estar tan cercanos a los clientes en esa divulgación que incluso somos capaces de ofrecer proyectos llave en mano, proyectos que abarcan desde la ideación, la ejecución y la tramitación de todo esto a través de un partner de primer nivel como Iberdrola, en el caso de BVA, ¿no? Por lo tanto, responsabilidad total, extremo a extremo, y no únicamente en esa parte de financiación, ¿no? Habéis tenido también que reciclar, ¿no?, en este campo, Mucho, ¿no? Entiendo, mucho. ¿no? Es verdad que yo diría que el empleado bancario está en constante formación y en constante actualización regulatoria, pero en el caso tanto de la transformación digital, insisto, que para nosotros es un elemento fundamental, no toca hoy hablar de eso, pero la sociedad ha cambiado de forma muy importante a raíz de esta transformación digital, la actividad bancaria de forma importantísima, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya no va al banco de forma natural porque tiene la aplicación, tiene el cajero automático, tiene otras formas de relacionarse que no con la oficina física, ¿no? Y en el ámbito de la financiación sostenible, clarísimamente estamos en constante evolución. Digamos que tenemos una serie de formación que calificamos como obligatoria en el banco para tener a nuestro personal siempre al día, que tiene que ver con regulación, con blanqueo de capitales, con temas intrínsecos. La sostenibilidad está en primer nivel
en estos niveles de formación para que todos nuestros empleados tengan esta formación, ¿no? Os voy a hacer una pregunta, no sé si alguno de vosotros me puede contestar, no sé si es más una curiosidad. Estábamos hablando al principio de que si era una oportunidad, también una necesidad con los altos precios, pero hay gente ya que se lo está tomando también como un negocio a nivel particular en el sentido de vender tu propia energía. Es decir, tú tienes una casa que depende de ti, ya no hablo ni siquiera de la residencia, pones tus placas solares y ya puedes comercializar. No sé, Rafael, cuando estabas comentando antes que ya tenéis varios proyectos, que habéis empleado, que ya estáis también con la nave de pienso, en un momento determinado podéis incluso convertir la producción de energía a otros, a terceros, como una vía de negocio. ¿Lo tenéis en la hoja de ruta? Sí, lo tenemos y de hecho nosotros vendemos a la distribuidora de energía, vendemos el excedente que tenemos. Porque siempre hay épocas o momentos donde tenemos excedente. Benditas horas de sol que comentábamos antes. Eso habría que mejorarlo bastante. Es una asignatura pendiente porque no tiene nada que ver el precio que pagamos cuando nos falta al que te lo compran, ¿no? Siempre lo de ida y vuelta entonces, nunca pasa Sí, igual. siempre se queda un peaje, ¿verdad? O sea, montar una instalación pensando que el excedente te va a ser rentable, eso no pero que sea una no es ayuda, viable. ¿no? A día de hoy no es viable. Ahí es donde tendríamos que... sería una ayuda más que ayudas que nos vengan de otros, el decir, no, el excedente lo podrías vender bien, porque nosotros hemos aprovechado un 15% de las cubiertas de tejados que tenemos de las naves. Sí, eso o sea, tiene que tenemos ser una premiado, capacidad ¿verdad? enorme que es una pena. Yo cuando veo tantas cubiertas digo, esto tendríamos que estar vendiendo bien la energía. Pero es verdad que hay incluso empresas que te generan ya una especie de batería virtual, ¿verdad? Y esos excedentes, en vez de compensártelo económicamente, que como bien dices, lo hacen a un precio muy inferior al que tú compras, te generan una bolsa, una batería que tú puedas consumir en horas de no producción, ¿no? O sea, ahora mismo lo que dice Rafa es decir, nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros tenemos plantas donde vendemos energía o con nuestros clientes a la red y estamos promocionando, sobre todo en generación distribuida. Es decir, los grandes parques se aprovechan de la economía de escala y participan en el pool energético a los precios de mercado y eso es rentable y, como decía antes, hay instantes en que se genera con solar pues hasta el 30 y tantos % de la energía eléctrica que se produce en España, pero nosotros vamos a la generación distribuida, que son parques más pequeños, más locales, que generan más economía local, y ahí se participa en el pool energético igual que los demás. Entonces, se intenta en dos vías, en pequeñas plantas en suelo, que es más económico construirlas, o en cubiertas para autoconsumo compartido. Se está trabajando mucho en las comunidades energéticas. El problema de España es que somos muchas veces presos de la burocracia y que realmente pues va lento ese desarrollo normativo, va lento ese protocolo con las compañías eléctricas. Antes comentábamos que muchos de los autoconsumidores se han llevado un año sin que las compañías les facturaran porque no sabían cómo hacerlo y no quieren meter la pata a futuro. Claro. Entonces, yo creo que es un negocio que está allí. Hay varias startups funcionando en autoconsumo compartido, muchos ayuntamientos que quieren ofrecerle energía solar en las propias cubiertas municipales y nosotros estamos trabajando en esa línea, ¿sabes? Y yo creo que lo vamos a conseguir en breve tiempo, bueno. Pero muchas veces la tecnología, los precios y el mercado van más rápido que la normativa. ¿Vale? Y bueno, pues habrá que irse adaptando. Pero bueno, como esto es una batalla a largo plazo, que nunca hay que perderlo, esa visión que tú tienes, que es muy clara y es muy práctica, está ya trabajándose desde hace varios años. Ojalá este año que comienza sea el gran empujón de comunidades energéticas, de autoconsumo compartido, de venta de excedentes. Para eso hace falta transparencia y para eso hace falta que todos vayamos en la misma dirección. Claro. ¿no? A mí me consta que ya hay un montón de comunidades de vecinos en los que hay reuniones extraordinarias para decidir si se da un salto y se establece un plan de ahorro energético, de placa. Imagino que sois conscientes, ¿no? En este momento estamos montando República Argentina 37, una comunidad de propietarios. Ellos ya la han aprobado. Directamente, en este momento está la gente instalando una cubierta de autoconsumo compartido y bueno, pues va a ser entre todos los vecinos y bueno, pero como esos hay muchos. No es fácil que una comunidad de vecinos tome esa determinación. Yo decía que en mi casa no hemos conseguido todavía ponernos de acuerdo. Claro. Pues poco a poco y verás cómo se llegará. Sí. De esa labor de divulgación a la que te hacía referencia, esa importancia de que todos tengamos esta información, que es una tecnología madura, que hay capacidad, que
es rentable, que evidentemente, aparte de esa conciencia social, se genera un ahorro económico claro, ¿no? Claro, ¿no? Pablo, siguiendo un poco, si somos un particular o somos una empresa, decidimos, venga, ya tenemos, da igual si es para mi casa o para una residencia, ya tenemos claro que vamos a dar el paso. Lo básico, ¿qué tipo de instalación apostamos más o menos? ¿Quién nos puede orientar sobre cuánto cuesta? Porque claro, lo primero que vamos a mirar es cuánto hay que rascarse el bolsillo ahora para luego tener ahorro. Los elementos básicos que hay que tener claros, ¿cuáles serían? Pues mira, lo primero que... esto es como siempre, vas a tener que visitar varios concesionarios. Si te vas a comprar un coche, tendrás que visitar Tres presupuestos, fundamental. Como la administración. Y lo primero que te van a pedir es la factura de la luz. O sea, Vale. que sepas tú cuánto gastas y cuándo lo gastas y cómo lo gastas. En eso el mundo digital ha ayudado mucho y ya la mayoría de las compañías eléctricas, que no lo tengas, se lo puedes cargar, te dan una clave y tú te puedes cargar incluso las curvas de cara. Es decir, puedes tener la factura y cuándo la consumes. Entonces eso hay que pedirlo para que funcione bien el sistema. Vale. Entonces lo primero, una vez que tienes eso, ya sabrás tus usos y tienes que buscarte 3 ofertas. 3 o 4 ofertas, y si tienes algún amigo que sepa que todos lo tenemos, pues pedirle También existe lo del cuñado para la energía absolutamente. O fotovoltaica. sea, a mí, yo muchas veces cuando me piden las instalaciones domésticas, que de momento no las estamos abordando, pues le doy 4 o 5 amigos y con contactos, pídelas tú y después yo me tomo un café y te digo si hay ayudo, letra ¿vale? pequeña, ¿no? ¿Vale? Que también hay letra Sí pequeña, ¿no? Es Vale. muy importante lo que comentábamos antes, es muy importante el que sepamos comparar. Es decir, oye, tienes que comparar por potencia pico, por potencia en vez de potencia nominal. Hay un exceso de potencia pico a la potencia nominal. Todo tiene sus trucos, ¿no? En una casa de 2 personas, pues la inversión va a estar entre 2.000 y 3.000, 4.000 euros. Si sois 5, pues lógicamente va a aumentar mucho más, ¿no? Una vez que la montas, y yo en eso, por ejemplo, estoy súper contento de Rafa, porque te vas a dar cuenta de que, hombre, que te compensa producir, o sea, consumir en las horas que generas. Claro. O sea, Rafa inconscientemente pues fue adaptando Cambia tus hábitos, sí. sus hábitos Sí. para aprovechar al máximo. Y si antes aprovechaba el 70, pues ahora está en el 80 o en el 90, porque te vas ajustando, Rafa, ¿no? ¿y las gallinas colaboran o cómo? Sí, se unen también. Ahora sí que tenemos la luz, ahora no hay que dormir. No, normalmente colaboran, sin ellas quererlo, evidentemente, pero se da la circunstancia aquí que nosotros donde más energía gastamos en ventilación y en refrigeración de las instalaciones. Claro, aquí tenemos un clima muy cálido, es muy bueno porque el sol nos calienta las placas del techo, pero entonces cuando entra la refrigeración de las instalaciones, entonces va de la mano, ¿sabes? Normalmente las horas de noche baja la temperatura, no hace falta, no tenemos tanto consumo eléctrico. Entonces, en esa medida, hombre, sí. hay consumos en la casa que son gestionables, como el consumo de la climatización. Oye, pues calentar el agua de la ducha media hora antes, una hora después, pues normalmente tiene una inercia gestionable. La carga del coche eléctrico. La que ahora carga se de está los haciendo, vehículos ¿sabes? muchas veces aprovecha estas horas que veo. Vienen de la mano hay unas aplicaciones muy sencillas que la tenemos en el móvil, donde en cualquier momento estamos viendo el consumo que estamos teniendo, la producción fotovoltaica y la producción y lo que estamos tirando de la red, incluso si hay excedente. Entonces es tan sencillo como sacar el móvil, te acostumbras a echar un vistazo, igual que vale un guaso, cualquier cosa, lo miras, tengo excedente. Enchufa. Claro. Enchufa. Calienta esta habitación por lo otro, por lo que te vaya haciendo falta. Más sofisticado que cuando miramos la tarifa de la luz con la tarifa regular para ver cuándo poner la ¿A qué lavadora, hora ¿no? la lavadora? Sería, Sí. ¿no? Bueno, pero al revés, es más sencillo. Digo, Es más para que sencillo lo porque entendamos todos, ¿no? Al final se trata, ¿no? Pero es más sencillo porque aquí solo tiene una variable. ¿Tienes energía o no tienes? ¿Enchufa Si o no tiene, enchufa? enchufa y si no, no En enchufa. el otro te tienes que leer cuándo es el ya horario. después aprendes. Ya ves que no hace falta, lo has mirado tantas veces el móvil, que al principio por la novedad, ya después ves el sol, ves esto y dices, me está sobrando energía, ¿cómo aprovecharla? Y lo que ha dicho Rafael, una cosa lleva a la otra, ¿eh? O sea, instalas las placas fotovoltaicas e inmediatamente tienes la necesidad de que, oye, ¿por qué no tengo un coche eléctrico? ¿Por qué no me ahorro esos claro, que esto casi... al final es una especie de espiral, Sí, ¿no? claro, Una- esos casi 2 euros de la Super o del Simplomo. Sí, claro, Efectivamente. uno de los grandes problemas desde el punto de vista de la movilidad del vehículo eléctrico es dónde lo enchufo si no tengo la capacidad, ¿no? exacto. Claro, en estos Correcto. casos Ya una tengo la cosa- energía, ya la tengo Eso aquí es. en casa, pues hay que aprovecharlo, sí.
Estábamos hablando también hablaban, ¿no?, de las startups, también del autoconsumo compartido, la complejidad que supone. Estamos en un momento en el que la Administración, es verdad que están esos fondos, pero que cuesta bastante, ¿no? Comentabas tú también, ¿no?, la idea de nosotros tenemos que adelantar y anticipar por la tramitación. Quería, desde la experiencia, Rafael, vuestra, ¿cómo se gestiona y es tan complicado como aparentemente parece o cada vez se va simplificando más? Se habla en la Junta de Andalucía, por ejemplo, de la ventanilla única, la simplificación, pero yo no sé si eso al final, a pie de obra, a pie de proyecto... A pie de obra es muy sencillo porque empresas como Irradia te lo gestionan todo. Ah, vale. O sea, entonces, Pablo, ahora te haré ahí, efectivamente. se lo paso a él porque nosotros ellos gestionan todo el tema de... O sea, nosotros, la verdad es que vamos a ver... Es complicado en el sentido porque yo conozco mucha gente de la Agencia Andaluza de la Energía, del tema de las ayudas, y hay muy buenos profesionales allí, pero realmente han generado un procedimiento demasiado complejo. Sí, o sea, basado un poco en la desconfianza, que yo lo entiendo, es dinero público y hay que gestionarlo adecuadamente, pero bueno, pues deberían de simplificar un pelín. Yo creo que las nuevas órdenes ya van simplificadas. Yo creo que van con un pelín de retraso, y estoy hablando de un año de retraso en cuanto a las ayudas anteriores, pero yo confío y de aquí hago un llamamiento al consejero y al director de la agencia que ahora metan más recursos y simplifiquen, porque si no generan unas expectativas que no se cumplen. Lo que nos ha ocurrido a nosotros realmente es que hemos solicitado las ayudas y que la decisión de hacer la inversión, como en el caso de Rafa, se ha hecho independientemente de la ayuda. Que eso no es el objetivo de la ayuda, precisamente. Claro. Pero es lo que ha pasado. O sea, ha subido tanto el precio de la electricidad que una vez solicitada, tú puedes cumplir unos hitos y ya montarla, y la gente se ha lanzado a montarla. Por eso digo que a medio plazo a lo mejor no son necesarias. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplificar y, oye, ponernos todos alineados en el mismo servicio. Es decir, hay un problema con el sector eléctrico y también con la Administración, y a raíz del COVID se ha acentuado mucho, y es que la comunicación muchas veces se ha roto. Y ahora te enfrentas a un ordenador, cuando les llamas parece que le estás invadiendo la intimidad y estamos todos en el mismo bando. Claro. Es decir, oye, la ayuda, ellos gestionan un dinero público que sale de nuestros impuestos y, por tanto, estamos en el mismo equipo. Entonces, a mí me gustaría más comunicación directa. Oye, que me he equivocado en una justificación, dime cómo lo arreglo, que yo lo quiero hacer bien. Que tengo que acelerar, oye, márcame unos plazos, avísame. Es decir, sigue habiendo una sensación, con todas las administraciones en general, pero en el tema energético en particular, de una barrera, cuando tendríamos que estar muy alineados. Y falta también gente, ¿no? Hay una sensación, y se ha reconocido también a nivel nacional, de que no hay personal suficiente para dar respuesta a la demanda que hay. Que estamos hablando de concienciar y de subirnos todos al carro, pero si luego lo que tiene allí es alguien que no te agiliza... No, eso sí que ha tardado, y me consta que han tardado mucho en poder fichar a gente para hacerlo, y que ahora yo confío y cruzo los dedos porque la tengan, ¿sabes? Confío. Ha hecho mucho daño esa demora. Sí. O sea, tiene que ser más ágil. Sí. Si tú anuncias una ayuda, tienes que hacerla. Que llegue de verdad. No, que llegue de verdad y en el tiempo adecuado. Si no, no sirven para lo que tienen que Crea servir. mucha desconfianza. Crea mucha desconfianza. Ahora bien, yo creo que la gente, si no tienes tanta gente, simplifica el procedimiento. Claro. Sí. Y asume el riesgo, es decir, simplifica el procedimiento, porque si no, haces más daño al sector de lo que le puede beneficiar. Justo esta semana, a nivel europeo, están reunidos para intentar poner el tope de gas, que parece que ahí no va a haber acuerdo porque Alemania no está muy en la sintonía, pero me ha llamado la atención que uno de los elementos que establecía España, por ejemplo, como colateral a llegar a ese gran acuerdo, ¿no?, energético, era precisamente establecer la prioridad de las renovables. Si se llega realmente, eso se introduce a nivel europeo, ¿eso pueda también ayudar y canalizar? ¿O este tipo de medidas tan a nivel más global o comunitario, al final no sé hasta qué punto tienen una traslación directa? Es fundamental. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no sé, sinceramente, y esto no sé, mi opinión es que están asustados, porque España es muy competitiva a la hora de generar energía eléctrica y no se pone más cable con Europa
porque les competimos, es que competimos contra la nuclear o contra cualquier otra fuente de energía. Vamos a ver la fusión, que hoy se ha anunciado esta mañana. Una noticia fantástica, pero bueno, ¿no? en estos 10 años que nos faltan, es que estadounidenses. generar un entorno normativo estable, o sea, siempre, yo que llevo en el sector muchos años, siempre se ha hablado de generar en el norte de África para electricidad para el resto de Europa y tal. No sé cuánto. Bueno, el norte de África en realidad es España, es Andalucía. Es Andalucía. Generar aquí es autóctono, tenemos una energía con una seguridad jurídica espectacular, se genera empleo local y el problema, necesitamos más, o sea, venderle a Dinamarca desde aquí, porque somos competitivos. El papel que está haciendo Rusia lo podría estar haciendo España. Absolutamente, pero dentro de la Unión Europea, Claro. dentro de, de todas las cosas. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un cierto temor a que se produzca demasiado desde el sur hacia el norte. Que Alemania acabe dependiendo de España, ¿verdad? Que le demos la vuelta a la tortilla. Que le demos la vuelta a la tortilla. Pero bueno, por lo menos tú antes te apuntabas un tema, es decir, el que seamos autónomos energéticamente depende de muchas instalaciones de autoconsumo y eso es una realidad que yo creía que no iba a vivir y que yo estoy ahora flipando y digo, claro, por supuesto, Claro que sí, pero no esto es 2050, 2025, 2030, es muy cercano. Es ahí, depende de nosotros. ¿no? Alfonso, desde el punto de vista práctico, me pongo otra vez en el caso del particular, de la residencia, vamos a llamar a vuestra puerta. ¿Tenéis algún paquete, alguna línea, algún servicio? ¿Quién nos atiende en BBVA para poder poner en marcha el proyecto? Antes te decía que no solo nos paramos en la financiación, que también evidentemente que es la parte fundamental de nuestro negocio. Tenemos paquetes globales llave en mano que nos dan la capacidad de poder cubrir extremo a extremo la necesidad de ese cliente para la instalación a través de Iberdrola. Fíjate, tenemos esta responsabilidad, digamos, esta necesidad colectiva de transitar hacia ese futuro sostenible, forma parte intrínseca de BBVA. Es una de nuestras grandes prioridades estratégicas y marcada así de hace algún tiempo. De hecho, comprometimos en el año 2018 y con el horizonte temporal del 2025 una línea de financiación sostenible, lo que llamamos ahora finanzas sostenibles, de 100.000 millones de euros. Una cifra que entonces parecía, no sé si imposible, pero sí muy difícil de alcanzar. 2018. En 2021, a la vista de cómo estaba evolucionando esta financiación, decidimos duplicarla y establecimos en 200.000 ese importe. En verano del año pasado ya vimos que estábamos superando ampliamente los 120, 130.000 millones y, por lo tanto, a vuelta de verano, hace apenas un par de meses, hemos comprometido líneas de financiación de hasta 300.000 millones de euros. ¿300.000 ya? Correcto, para el 2025. Por lo tanto, es verdad que tenemos una responsabilidad importante, que tenemos además una visión muy clara acerca de estar muy presentes y muy cercanos a nuestros clientes en este ámbito, que somos referente europeo además en el banco en este asunto de financiación sostenible y que de hecho, y como un ejemplo, en el ámbito de la financiación de instalaciones fotovoltaicas individuales, nuestra cuota de mercado duplica la cuota natural. O sea, que tenemos una presencia muy importante en este tema. Perfecto. Pues por ir cerrando un poco, Rafael, simplemente como cierre un poco del debate, desde tu experiencia, para alguien que todavía no esté convencido, haciendo un poco de pedagogía, de divulgación, ¿cómo le dirías que es rentable o que le interesa? ¿Qué destacarías del proyecto, a partir de tu propia vivencia? ¿No? Pues está claro que es rentable, la rentabilidad. Que los números salen. Los números salen, evidentemente que salen, la instalación es muy sencilla, el mantenimiento es sencillo, hay cosas que también muchas veces son de lógica, que te explican, dicen, bueno, vamos a hacer un calendario de mantenimiento, que siempre es bueno, porque pero después también hay que tener cierta visión, que últimamente ha dado por llover calima, se ensuciaron de calima. Es verdad, bueno, la calima hay que no contribuye, subir, ¿verdad? hay que limpiar las placas, porque esto está restando, por supuesto, hay que estar restando la rentabilidad. Si está un poquito pendiente, lo amortiza rapidísimo y creo que es una buena inversión. Es necesario, en todo caso, de contar con aliados, ¿no? En el caso, Pues lo sí, decías, ¿no? pues En el sí. caso de Irradia, que sean los que estén Por peleándose supuesto. con los Muy papeles, ¿no? En el caso de BBVA apoyando, elegir a financieramente. profesionales que estén dedicados a ello, que es verdad que parece que ahora mismo hay intrusismo en el sector, porque se están aprovechando de las circunstancias y hay que saber ¿Con quién? elegir muy bien y de la mano de quién ¿De quién, vamos. no? Sí. Muy bien.
Pablo, con una perspectiva un poquito también de futuro, algún mensaje que lance, y no sé, hablaba antes, bueno, no sé, para quien no lo sepa o no haya leído la noticia, uno de los hitos históricos que ha sido, ¿no?, a partir de la fusión nuclear, científicos estadounidenses, que justo esta semana nos ha dado a conocer la posibilidad de fuente inagotable de energía que contribuirá, al final tendremos que volver a reciclarnos. ¿Qué futuro le ves? ¿Cuáles son las expectativas de vuestra experiencia? Yo creo que aquí, a mí una de las cosas que más me gustó de la energía solar en todos los 20 años que llevo trabajando en ella es que es una energía muy democrática, donde nos hace partícipes a todo el mundo y nos hace partícipes de este cambio de modelo energético, cambio de modelo social, cambio de modelo económico y buscar un poco, bueno, pues el ser autónomos energéticamente y tecnológicamente, ¿no? Es decir, yo la fusión la alabo mucho, pero no sé hasta qué punto podrá un usuario ser dueño de su propia generación y de su propio consumo de energía, ¿no? Nosotros tenemos un cliente viviendo en la Sierra Morón completamente autónomo, con coche eléctrico, sin depender de las Iberdrolas Endesas de turno, y es feliz, ¿no?, con todo eso. Entonces, yo creo que ahora mismo se abre una oportunidad muy importante, que para nosotros es una realidad desde hace 15 años, de ser parte de ese cambio, y eso no se va a cambiar, no se va a modificar porque haya una fuente más potente, más barata o más algo, sino ganar autonomía, como se está demostrando en la guerra de Ucrania, como se está demostrando, aprovechar los recursos propios es fundamental, y los recursos locales que nos hacen de alguna forma más apegados a nuestra y más libres, ¿no?, que es clave en esto, ¿no? Más libre, me ha gustado la idea, ¿no?, de la energía democrática. Sí, claro, es fundamental. Alfonso, para cerrar, si te parece el debate, una idea final de... Bueno, creo que ha salido a lo largo de todo el debate, pero las 3-4 ideas que creo que son fundamentales son: uno, es el momento de apostar, es ahora cuando hay que apostar porque se dan las circunstancias perfectas para que esto ocurra. Dos, creo que es tarea de todos ayudar a esa descarbonización de la economía y a esa transición hacia un futuro sostenible, y por lo tanto nos compromete a todos la búsqueda de estas economías alternativas, de estas fuentes de energía alternativas. Tres, se trata de inversiones rentables, que quede muy claro y que nadie tenga dudas de que son inversiones, y que creo que aquí se ha debatido suficientemente, con un nivel de rentabilidad importante y con unos plazos de amortización muy cortos. Y cuatro, hay empresas como Irradia y como muchísimas otras que dan un servicio absolutamente completo en un sector maduro y en un sector que evidentemente no tiene, ningún cliente debería tener ninguna duda, ¿verdad?, acerca de acometer este cambio. Por lo tanto, todo esto unido a las ayudas que ahora efectivamente existen en una cantidad muy importante, en fin, creo que es claro el decir que es el momento de hacer este tipo de inversiones. Pues yo creo que con esa idea nos quedamos. Alfonso, Pablo, Rafael, muchísimas gracias por ayudarnos a poner luz a este tema, que evidentemente es complejo, pero también creo que es muy interesante, sobre todo que al final todo, desde nuestra cuota también, a nivel también incluso individual, no es algo que dependa, ¿no?, solamente de las grandes empresas o pequeñas empresas, sino que podemos sumarnos. Y nada, muchísimas gracias a BBVA por acompañarnos también a Diario de Sevilla en esta tarea pedagógica y divulgativa en torno a un tema de tantísima actualidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.